aquí la licenciada Ana María Fernández, es la fundadora, ¿sí?, del modelo educativo BES. Hoy el tema que nos convoca, ustedes ya les ha llegado por WhatsApp, en fin, por todos las webinars, el tema que nos convoca es construir un vínculo y contextos significativos desde la distancia. Claro, sobre todo en este tiempo tan especial que nos toca vivir. Me gustó una frase, Ana María, que vos pusiste el título en uno de tus videos, que decía cambiar la educación en el mundo y el mundo con educación. Me pareció fantástico el título, ¿no? Bueno, me gustaría entonces, Ana, dar comienzo a esta charla y decir, por favor, que vos puedas expresarte, decir qué es el modelo BES, porque seguramente hay muchas personas de aquí que no han visto a Gilberto en determinado momento, y cuando hemos hecho las charlas, y te digo que nuestra inspectora Ariel, ella convocó mucho, les habló mucho a los docentes para que participasen de esta jornada, porque lo habían visto a Gilberto, les pareció muy interesante. Entonces, Ana María, yo quisiera que vos cuentes un poquito y para dar por comienzo, ¿sí? El comienzo. Bueno, pues primero que todo agradecer la invitación, qué lindo poder tener esos espacios. Creo que más que nunca se han generado estas redes de compartir y de crecer juntos, entonces gracias por la invitación y espero con el compartir un poco nuestra experiencia poder inspirar y que esto no sea solamente yo hablando, sino realmente es una invitación para todos. Cada uno de ustedes vino porque tiene unas inquietudes, tiene unas preguntas, tiene unas experiencias previas que son muy valiosas. Entonces, bienvenidos los aportes, bienvenidas las preguntas. Hay un chat abajo que ustedes pueden usar. Me gusta mucho cuando esos chats son activos porque yo también puedo ir presentando e ir dándome cuenta de hacia dónde va la conversación y cuáles son sus intereses. Entonces, es un ratico que vamos a estar juntos, ojalá sea un ratico que les sirva a ustedes de inspiración. Básicamente lo que digo es el ratico es de ustedes. ¿Qué es el modelo BES? El modelo BES es un modelo educativo que nació hace ya aproximadamente 33 años, en la búsqueda de cómo mejorar los contextos de aprendizaje, básicamente para nuestros hijos. Así empezó. Gilberto y yo tenemos 2 hijos y queríamos un contexto donde ellos pudieran descubrirse y desarrollarse a su máximo potencial y ser personas de bien para la sociedad y además de bien para sí mismos. Y nos pusimos a buscar qué funciona en la educación, qué es un contexto realmente que favorezca el aprendizaje y la formación de un ser humano íntegro y completo. Y entonces, en esa búsqueda fuimos encontrando muchos enfoques, muchas maravillas de la educación alrededor del mundo que no necesariamente todo el mundo conoce. Y empezamos a darnos cuenta que para lograr ese contexto, no es que ellos iban a hacer, y no sé si me están viendo mi dedo señalando a mis hijos, ¿no? Señalando a mis hijos, o que los colegios tenían que ser, o que el gobierno tiene que cambiar, o que el otro tiene que hacer para que ellos puedan crecer, sino que nos dimos cuenta que había 3 dedos que nos señalaban a nosotros siempre. Entonces siempre que decíamos es que el gobierno no hace, 3 dedos que dicen, bueno, ¿y yo cómo estoy participando? Y cuando decía el colegio, ese profesor no sabe, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo para ayudarle a ese profesor a crecer? O, en fin. Entonces generamos un modelo educativo que entiende al adulto como el centro del proceso de transformación educativa. Yo sé que se dice que el centro de la educación o el centro del aprendizaje es el estudiante. Nosotros lo vemos un poco distinto. Para nosotros, obviamente que el estudiante debe tener un buen contexto y es un fin, es un propósito.
pero para nosotros el centro en este momento histórico, no solamente de la pandemia, sino digamos que en los últimos 30 años, ha sido el educador y el adulto, porque si el adulto no se forma y el adulto no se replantea y el adulto no reflexiona y el adulto no se actualiza a todo lo nuevo que hay sobre el cerebro, la mente y la educación, ese adulto no puede mejorar, no puede mejorar el contexto. Entonces, el modelo a veces es un modelo que busca una transformación educativa desde formar al adulto y ver a los adultos como aprendices, a la par del estudiante, a la par del niño y la niña. Es un modelo que entiende que si somos aprendices, nos tenemos que dar ese permiso de vivir la transformación paso a paso. No creemos que un educador o un adulto porque tomó una conferencia mañana ya lo hace bien. Es un proceso de ir comprendiendo, es un proceso de ir construyendo, es un proceso de ir compartiendo. Entonces, cuando nosotros fundamos dos colegios internacionales en Colombia, el Colegio de Gran Bretaña y el Colegio Victoria, y luego nos vinimos a vivir a Estados Unidos, y en Estados Unidos tenemos 3 centros para la infancia temprana. Yo soy educadora, yo hice una licenciatura en educación preescolar y luego una maestría en educación internacional. Entonces fundamos unos colegios y nos empezó, como decimos en Colombia, como a sonar la flauta. Nos empezó a funcionar, veíamos que la cultura de los colegios cambió, que los docentes se sentían mucho más comprometidos, que se profesionalizó en nuestros centros, y eso hizo que nos invitaran a dar conferencias mundiales. El doctor David Perkins nos invitó a la Conferencia Mundial de Pensamiento a compartir nuestra experiencia, y ahí, digamos que el modelo empezó a ser conocido y ahora estamos en más de 100 colegios en 7 países: Polonia, España, Ecuador, México, Argentina, obviamente, Chile, Estados Unidos. Y es un modelo que digamos que acompaña al adulto a hacer la transformación en un proceso claro de formaciones, de acompañamiento, de implementación. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Entonces voy a compartir pantalla. No sé, ustedes me dirán si están viendo mi pantalla. Sí, sí. Se ve chiquito, todavía no inició la presentación, pero se ve. Perfecto. Se supone que debe empezar la presentación. Ya. Ahí está. ¿Sí? Sí, perfecto. Gracias, Ana. Y entonces, en esa búsqueda permanente, hemos tenido el privilegio, cuando es muy lindo porque hay un dicho que dice: Dios los hace y ellos se juntan, ¿verdad? Entonces, en este amor por la educación y esta pasión por lograr generar contextos significativos de aprendizaje para el adulto y para el niño y la niña y el estudiante y la familia, pues nos hemos ido encontrando en el camino de la vida con otros educadores que están en las mismas, que están en la misma búsqueda. Y entonces ahí digamos que el modelo se va enriqueciendo y hay una red de colegios que nos ayudamos mutuamente, y eso es lo que estamos, creo que, haciendo hoy, compartiendo experiencias y compartiendo saberes. Y la idea de hoy es hablar de cómo construimos vínculo y contextos significativos desde la distancia. ¿Y por qué escogimos construir vínculo? Creo que lo voy a explicar a lo largo de la conversación, pero hoy más que nunca, con esta pandemia que nos alejó desde lo físico, pero de alguna manera nos tiene muy cerca desde lo virtual, los apoderados, como dicen en Chile, o las familias, los padres de familia, se están dando mucho más cuenta de quiénes son sus hijos, de cómo aprenden sus hijos, de las diferencias entre sus hijos, de lo que hacemos nosotros los docentes. Están valorando la profesión docente, pero también están aprendiendo mucho de lo que debería ser la profesión docente. Están buscando apoyo, porque ahora les tocó en la casa hacer mucho que nosotros antes hacíamos en los colegios. Entonces hay una necesidad de comprender el proceso de aprendizaje que hace más que nunca necesario el vínculo entre colegio-familia. Eso por un lado. Contexto significativo, pues porque nos cambió totalmente las normas del juego. Ya no estamos en el colegio donde teníamos de pronto las salas organizadas, algunos muy organizadas, muy ricas, y ojalá fuera de la sala, porque el mundo es el espacio de aprendizaje. Pero digamos que sabíamos usar esos contextos cuando estábamos con los chicos en el colegio.
y de repente nos dijeron esto cambió, ahora el contexto es la sala de tu casa o tu cama, porque hay algunos estudiantes que de hecho están hasta en la cama recibiendo clase, no deberían, pero está pasando. Y estamos en unos contextos de distancia donde no necesariamente todos los estudiantes tienen el mismo privilegio de contacto y de conexión. Entonces, hablamos de distancia porque cada uno de ustedes está viviendo un contexto distinto. Muy posiblemente algunos de ustedes no tienen a todos sus estudiantes con computador y tablet. Algunos de ustedes sí lo tendrán. Algunos de ustedes tienen a sus estudiantes con internet que se cae cada rato porque de pronto están más lejos o están en sitios donde no necesariamente está funcionando tan bien. En fin, cada uno tiene una situación particular y creo que eso es importante considerarlo y cada cual, pues dentro de la charla y dentro de esta conversación, cada cual irá mirando cómo se ajusta esto al contexto en el que estoy. Entonces yo les voy a hablar un poquito, nosotros de hecho tenemos, digamos que todos esos contextos, tenemos contextos vulnerables, donde literalmente no tienen acceso ni a internet ni a computadora, a duras penas teléfono, entonces cómo nos desenvolvemos desde ahí, y tenemos contextos donde son absolutamente ricos y tienen todos los recursos. Siempre que estamos dando estos webinars o que estoy dando estos webinars, empiezo con esta imagen de empieza contigo, porque cada uno de nosotros en sus paradigmas y en sus acciones impacta al resto, impacta a la familia, impacta a sus estudiantes, impacta a las familias de los estudiantes y esas familias siguen impactando a otros. Entonces es un círculo de impacto mucho más amplio de lo que nos alcanzamos a dar cuenta. Y es fundamental cuando estamos hablando de educación y cuando estamos hablando de yo individuo que impacto a otros, mirarme al espejo y pensar cómo estoy yo, cómo me estoy cuidando yo, cómo estoy yo desde mis emociones, cómo estoy yo desde mis paradigmas, qué paradigmas rigen mis acciones, qué expectativas tengo. Mirarse al espejo, porque el ser conscientes de dónde estoy ya es el primer paso para poder generar una transformación. El primer paso para saber si yo estoy aquí y el otro está acá, bueno, cómo rompo esa brecha o cómo acerco, cómo genero este vínculo. Entonces, nuestra primera invitación es empezar con ustedes mismos. A la luz de lo que vamos hablando, ¿dónde estoy en el semáforo de lo manejo súper bien, no tenía ni idea que esto se hacía, o lo hago re bien, cómo más lo puedo enriquecer, qué hay de nuevo aquí que pueda aportar? Y si no hay nada nuevo aquí, ¿dónde puedo ir a buscarlo? ¿Quién me puede ayudar a seguir enriqueciendo este tema? Creo que la imagen habla más que 1000 palabras. El proceso de aprendizaje es un proceso dinámico, es un sistema. El aprendizaje no es lineal, el aprendizaje está impactado por múltiples elementos socioeconómicos, biológicos, en fin. El aprendizaje es un sistema que es dinámico, que está cambiando permanentemente en cada individuo, que en cada individuo es único, porque el aprendizaje se fundamenta en las experiencias previas. Que la experiencia sea rica o sea pobre, igual está cambiando el cerebro, igual está generando un aprendizaje, igual está generando una sinapsis o una ruptura sináptica. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque cualquier decisión que yo tomo como padre de familia o que yo tomo como educador, para bien o para mal, está impactando mi cerebro, digamos que siendo muy egoístas, está impactando mi cerebro, pero a la vez está impactando el de todos los individuos de mi círculo de impacto. Entonces, fundamental iniciar con ese concepto de aprendizaje como las conexiones neuronales que se generan a partir de una experiencia, y estas conexiones son dinámicas y cambian, y entonces estamos cambiando el cerebro de nuestros niños y de nuestras niñas y de nuestros estudiantes más grandes y desde de los educadores con quienes trabajamos y de las familias con quienes trabajamos y nuestro propio cerebro. Entonces,
cuando uno como que se pone a pensar en esto, es como que, wow, la responsabilidad que tenemos como educadores. Es una responsabilidad infinita porque trabajamos con el cerebro de seres humanos y cada decisión impacta, digamos que exponencialmente. El desafío hoy es, como educadores, como líderes y como educadores, lograr unas interacciones con vínculo entre todos los agentes. Y cuando yo hablo de todos los agentes, estoy hablando de los líderes, estoy hablando de los educadores, estoy hablando de los estudiantes, estoy hablando de los padres de familia, estoy hablando de la comunidad. Entonces, necesitamos unas interacciones que generen vínculo y vamos a hablar de eso particularmente. Necesitamos contextos significativos, ya sea el que sea el contexto donde estoy, vamos a hablar de qué es un contexto significativo, porque se habla mucho de contextos significativos y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿yo comprendo qué es un contexto significativo? ¿A qué apunta un contexto significativo? Y tercero, aquí en este sistema podríamos meter más cosas, pero digamos que seleccionamos tres fundamentales, que es si estoy a la distancia, ¿qué recursos tengo? O si no estoy a la distancia igual, ¿qué recursos tengo? O sea, el hablar desde los recursos, desde con qué llego, qué es lo que reciben, cuáles son los recursos que utilizo. Entonces, la idea es lograr un balance perfecto entre esos tres, que obviamente generen un aprendizaje rico y de largo alcance, ¿no? De vida, que forme habilidades de vida para que el individuo, sea el estudiante o sea el adulto, sepa adaptarse y tenga recursos mentales y recursos de gestión para adaptarse a lo que venga. Y hoy más que nunca nos pusieron en una situación de absoluta incertidumbre. Estábamos hablando antes de abrir la sala, no sabemos si Argentina abre o no abre, si va hasta enero o no va hasta enero. Aquí abrieron, pero nos dan la mitad de la capacidad. Todos los días hay como una nueva noticia, nos la van dando como dosificada, uno, pues porque nadie sabe de verdad, y entonces va saliendo la noticia hora a hora. Entonces hay mucha incertidumbre. Entonces, hoy se invirtieron los papeles, es un colegio que ya no es el edificio, y a mí me gusta hacer ese énfasis porque me parece fundamental que muchos padres de familia entiendan que el colegio no era el edificio donde yo iba a dejar a mi hijo y allá lo dejaba, y que me lo eduquen y me lo entreguen educadito. Esa concepción de colegio es muy, muy tradicional y es fundamental que nosotros educadores seamos los abanderados de cambiar en la sociedad esa concepción de colegio. El colegio es una organización que es la organización experta en el aprendizaje de los individuos de la comunidad. Y los individuos de la comunidad son padres de familia, son educadores y son niños y niñas. Y ese colegio y esa organización puede ser en un edificio, como puede ser virtualmente en diferentes contextos. Entonces, cuando yo comprendo el concepto colegio como este equipo humano que apoya desde su profesionalismo de conocimiento del aprendizaje y del cerebro, apoya los procesos de aprendizaje de otros, pues me hago más relevante para los papás que de pronto hoy están diciendo, yo por qué le pago a ese colegio si mi hijo ya no va a ese salón. Entonces, es fundamental, y yo creo que aquí estoy tocando muchos temas, pero me parece fundamental para entender cuando construimos vínculo, de alguna manera el vínculo se genera porque el otro siente que uno añade valor y uno siente que el otro añade valor y hay una relación de interdependencia y de valorarnos. Entonces, el colegio visto como esta entidad que experta en el aprendizaje o profesional del aprendizaje, y la casa donde ya el colegio no entrega contenidos y el trabajo en la casa no es haga los problemas que me entregaron allá, sino es un concepto donde la entrega de contenidos de pronto lo van a hacer en la casa y se hacen clases invertidas, donde cuando yo me encuentro con el estudiante, yo le estoy haciendo realmente un acompañamiento significativo para profundizar su aprendizaje, para ayudarlo a construir esas habilidades de mente que necesita
como aprendiz de vida, que es esto que, este contenido, yo como docente, mi rol en la vida no es darte un montón de contenido para que te lo aprendas de memoria. Mi rol en la vida es ayudarte a desarrollar esas habilidades de vida para comprender lo que venga, para adaptarte, para innovar, para crear, para tener pensamiento crítico y discernir en este bombardeo de información que me llega. Entonces, cuando yo entiendo ese valor colegio, entonces ya la relación entre casa y colegio se hace mucho más rica y necesaria, y ya podemos hablar de momentos en los que va a haber encuentro y momentos donde no hay encuentro y es asincrónico porque tú estás en un espacio lejos de mí. Entonces, en ese espacio lejos de mí, allá en tu casa, tienes unas responsabilidades que yo desde lo sincrónico de pronto te las puedo ir coordinando y haciéndote un acompañamiento que sea realmente significativo. Y luego cuando nos digan que abramos las paredes, nosotros aquí en Estados Unidos ya abrimos nuestros 6 centros para la infancia temprana, y ha sido bien interesante, por cierto, pues cuando ya uno abre, de pronto vamos a tener una mezcla, ojalá los docentes hayamos descubierto el valor de lo sincrónico y lo asincrónico, donde yo docente no tengo que siempre estar dando clase, donde el estudiante realmente puede ser autónomo, donde el estudiante puede investigar, y de hecho, como dice Sudhata Mitra, los estudiantes pueden aprender sin el profesor y pueden de hecho cubrir el contenido curricular completo sin el profesor. Son las habilidades de mente y demás que se desarrollan en el colectivo que son fundamentales, y eso lo debería generar el colegio. Entonces ahí estoy más o menos haciendo como un marco de referencia para hablar de vínculo, hablar de procesos de aprendizaje significativos y obviamente del contexto a distancia. Si hay preguntas, los invito a que las vayan poniendo en el chat. ¡Ay! Se salió. No sé si hay... Una consulta, vos podés ver el chat perfectamente, ¿no es cierto? Sí. Sí, listo, ahí está. Yo puedo ver el chat, y si tú ves una pregunta así como que yo no vi, porque como igual voy hablando, Sí, no, que sea relacionada, porque hay veces que queremos hacer preguntas, y bienvenidas todas las preguntas, de verdad. Pero hay veces que queremos hacer preguntas que no necesariamente están en el momento, pero la gente quiere ir escribiéndolas, entonces pues claramente bienvenidas. bien. Y hay bien. otras, igual pueden ponernos ahí como SOS ya, necesito que me solucionen esta pregunta. A veces el cerebro se queda bloqueado en la pregunta y eso no nos funciona, eso no nos sirve. Entonces, si tienen una pregunta, a mí me gusta poder ir respondiendo y solucionando de manera tal que el cerebro de la persona no se quede, pero será, pero no será, pero... Y de pronto el cerebro no puede hacer multitasking. Entonces, cuando tiene una pregunta, quiere la respuesta. Genial, gracias. Listo. Entonces, en esta relación casa-colegio que estamos viviendo y que es fundamental entender para irnos proyectando a cómo vamos a abrir y cómo realmente estamos añadiendo valor y siendo relevantes en lo que estamos haciendo. Hay muchos webinars que hemos hecho y muchos están abiertos al público, nos pueden buscar y ahí están, y hablamos de la relevancia y la reputación que estamos generando y bueno, en fin. Entonces, en esta mirada, voy a entrar a hablar específicamente de crear esas interacciones y ese vínculo. Y voy a tomar como referencia el trabajo de Yunlei Lee de la Universidad de Harvard, que es experto en primera infancia, pero a mí lo que me gusta, que así sea experto en primera infancia, y a veces cuando uno es experto en primera infancia, todos los que trabajan en primaria y secundaria ya no es conmigo, me parece fascinante porque su propuesta se transfiere a una organización, a un negocio, a una relación humana, no importa la edad. Entonces, él habla de la importancia de generar el vínculo a partir de interacciones que desde su mirada son muy simples, pero son muy profundas y muy complejas. Y habla de 4 factores que tenemos que tener en cuenta cuando estamos construyendo vínculo, cuando estamos construyendo una interacción. El primer factor es generar una conexión. Hay conexiones negativas y hay conexiones positivas. Yo no voy a hablar, de hecho su trabajo está gratis en internet, lo pueden buscar.
Entonces habla de lo que es una conexión negativa y hostil, donde una de las personas enjuicia al otro o su contacto gestual no es positivo o es impositivo o es muy directivo y genera un distanciamiento. Entonces hay una conexión desde la desconexión. Lo que estamos buscando acá es una conexión sintonizada, donde realmente ve tan chistoso como se me tapó ahí, pero bueno, donde haya una sintonía mutua, donde mi conexión como colegio no es yo te mando a ti por este medio, sino es mutuo. Si yo me conecto contigo, tú te conectas conmigo. Entonces yo tengo que buscar esta reciprocidad, y él lo llama reciprocidad. Entonces, no puede ser donde solamente uno comunica, sino que tiene que haber una interacción donde yo estoy seguro que busco la conexión de múltiples formas. Es que esta familia no tiene computador, no tiene internet, no tiene, bueno, te llamo por teléfono, te mando un texto. Es que el teléfono no le está funcionando como le pasó en un colegio de Chile, pues la profesora se fue en el carro hasta la casa de la familia, le llevó un librito, le llevó material. Pero en esta responsabilidad que me pareció fascinante, este trabajo de este jardín en Chile, yo no puedo perder el contacto y la conexión con este chiquitín y esta familia, porque yo como profesional del aprendizaje sé que debo acompañar, que necesitan de mi guía para que los padres de familia sepan sobre el desarrollo, que los padres de familia puedan continuar el desarrollo que veníamos teniendo con los niños, que los padres de familia aprendan a mirar a sus estudiantes, a sus hijos, perdón, ya sean adolescentes o sean de infantil, aprendan a mirarlo con la mirada de la edad, con la mirada de sus necesidades, con la mirada de cómo yo también genero vínculo contigo. Entonces es un momento en el que nosotros los educadores somos fundamentales en asegurar ese puente de vínculo entre papá e hijo, mamá e hijo, hija, colegio, educadores papás, educadores niños. Entonces es una conexión que yo tengo que buscar todos los canales de conexión y cómo esos canales de conexión buscan la reciprocidad de una manera bidireccional. Luego está la inclusión, que es, por ejemplo, el ejemplo de ir hasta la familia y aquí no se queda nadie por fuera. De malas tú que no tienes internet, no, de malas tú no. Algo vamos a hacer y te hacemos llegar, así sea impreso en cadena, yo le doy a uno, al otro, hasta que te llegue a tu casa, algo que te ayude a apoyarte en este proceso de aprendizaje. Entonces, hay una inclusión donde todos están invitados, donde nadie se siente excluido, donde las familias, y esa es una pregunta que hemos tenido constante, ¿qué hacemos con esas familias que no quieren pertenecer, que no le ven valor? No sé si es la pregunta que tienen por ahí, pero me la han hecho en todas las charlas y reuniones que hemos tenido con respecto a esto. ¿Qué pasa cuando no quieren ese vínculo? No le hayan valor, especialmente en educación infantil, porque por alguna razón la sociedad ha malinterpretado que la educación infantil no es tan importante, es más importante la secundaria y en la mitad está primaria. Entonces, ¿qué pasa con ese papá que de pronto, esa mamá que no está tan interesada? Bueno, nosotros creemos que es un momento para ser intensos, es un momento para mandar el texto, hacer la llamada, mandar el email y ser insistentes en la importancia de crear este vínculo y de no dejarte excluido, ni porque yo te excluyo, ni que tú te excluyas. Entonces, la inclusión, todos incluidos, y también los niños que tienen necesidades especiales, porque si hay algo que ha hecho la virtualidad, es que nos ha dejado visibilizar más en qué nivel del desarrollo está cada uno, a quién se le facilita y a quién se le hace más complejo, quién vuela y quién no vuela, quién se autogestiona mejor y quién no. Y hay una necesidad de diferenciación en ese contexto significativo que invita y es necesaria la inclusión. ¿Yo qué estoy haciendo para conectarme y tener esta reciprocidad con ese chiquitín que le cuesta más trabajo? ¿Cómo estamos dándole apoyo? ¿Cómo estamos teniendo esa conversación con la familia? Y eso es parte del proceso de inclusión. Y finalmente, habla Junlei Lee
que en estos cuatro áreas de trabajo hacia las interacciones y el vínculo, es fundamental que las interacciones y el vínculo y la reciprocidad estén buscando el crecimiento. Entonces, no basta con que ya nos conectamos y hablamos entre los dos y todo el mundo está conectado. Es que debe haber un propósito muy claro de crecimiento. Debe haber un propósito muy claro de crecimiento permitiendo la autonomía, permitiendo la independencia, permitiendo el andamiaje donde yo, educador con la familia, genero un vínculo muy importante para ir viendo cómo va tu desarrollo y para ayudarte a ir dándote autonomía y a ir ayudándote a crecer en los diferentes objetivos de desarrollo que tienes según la edad, porque podemos estar hablando de un muchacho de 16 o un chiquitín de 2 años, o uno, o un bebé de 3 meses. Entonces, ¿cómo yo estoy en el vínculo generando oportunidades de crecimiento? Y para que haya oportunidades de crecimiento debe darse autonomía, debe el aprendiz poder empoderarse en su proceso. Entonces, ahí hay un andamiaje donde yo me alejo, pero acompaño. No sé si hay alguna pregunta. Me pasa que me solicitan las conexiones sean sincrónicas diariamente. Sí, debería haber conexiones sincrónicas, ojalá diariamente, pero no todo el día. Y cuando el padre de familia dice, por aquí está preguntando Laura, que qué pasa cuando piden siempre que sea sincrónico, y no importa la edad. En esta novedad, en la que no necesariamente todo el mundo sabe cómo debe ser, pareciera que yo aseguro, si me ponen la profesora en la pantalla todo el día, yo estoy asegurando que están entregando el servicio. Pero resulta que cuando yo entrego el servicio, teniendo a un estudiante sentado todo el día frente a la pantalla, con un profesor todo el día hablando, puedo estar entregando el tenete ahí de un computador con un profesor al otro lado, pero no realmente el servicio del aprendizaje, porque hay muchísimas investigaciones que sustentan que es fundamental dejar el trabajo asincrónico, donde el estudiante se para, va, mide, hace un proyecto, explora, investiga desde su autonomía e independencia, y tiene un profesor que sí está conectado con quien se puede estar conectando, y hay unos momentos sincrónicos donde se encuentran, donde se aclara, donde hay de pronto un pequeño grupo para llegar a mayor profundidad. Entonces, cuando uno le explica a los papás lo que uno está haciendo, que es un proceso donde va a haber autonomía, pero hay un acompañamiento, pero también hay unas reuniones para ir llevando el desarrollo del estudiante, y uno lo sabe explicar a los papás no entienden. Lo que ellos no quieren es sentir que su hijo está libre por ahí deambulando por la casa sin hacer nada. Y entonces ahí es cuando el cerebro empieza a jugar y dice, y yo estoy pagando. Y hay una confusión, porque como no comprendo bien qué es lo que están haciendo, mi cerebro empieza a sentirse mal y a malinterpretar a veces. Entonces, como educadores, hoy tenemos la responsabilidad de saber comunicar qué es lo que hacemos y por qué lo que hacemos tiene sentido y por qué lo que hacemos tiene valor para el aprendizaje. Entonces, ahí, en esa oportunidad de crecimiento, si yo sé explicar cómo estamos haciendo este baile, y es estratégico, y se hace así, y hay un horario, y hay una estructura, pues todo el mundo tranquilo, porque hay un horario y una estructura. El problema es cuando empieza este desorden que nadie sabe nada y ¿qué ha pasado? No estoy diciendo que a ustedes les esté pasando, pero ¿qué ha pasado? Donde realmente se confunde la mayoría de gente. Entonces nos centramos básicamente en esta última columna. Entonces ahí como que resumí las otras negativas para que su cerebro no las vea tanto y nos quedemos con mutua sintonía, interacciones bidireccionales, conectarnos sí o sí, todo el mundo invitado con un andamiaje permitiendo la autonomía. Y estas interacciones y este vínculo son fundamentales entre educadores. Es fundamental que si ustedes son los líderes, busquen momentos de encuentro entre sus educadores como equipo. Si sus líderes no lo están haciendo porque ustedes son educadores y están diciendo, pero mi líder no lo está haciendo, pues tampoco es responsabilidad solamente del líder. Uno también es responsable de autogestionarse y de proponer
y los líderes están como locos tratando de ver cómo sobrevive el colegio, cómo coordinan esto, cómo miran. Entonces, cada uno desde su lugar puede aportar en una invitación para que estemos conectados, donde haya reciprocidad, donde haya inclusión de todos los docentes y donde haya oportunidad de crecimiento para los docentes como educadores. También entre los apoderados es fundamental, o los papás o las familias, ¿qué estamos haciendo como colegio para ayudarle a los papás a ver que no están solos en el universo? Que los otros niños también están viviendo estas cosas, que no sea el chat de la mamá que está tan poco feliz y es la que empieza a llamar a todo el mundo, que seamos nosotros el colegio el que lidera la comunicación, el colegio el que dice, oigan, sí creemos que es importante que ustedes se comuniquen y hay unos puntos de encuentro y estamos aquí para aclararles, de manera tal que uno es transparente. Por ejemplo, en el Colegio Gran Bretaña en Colombia, se hacen encuestas cada 15 días y el director hace una reunión para contarle a los papás lo que salió en la encuesta, lo bueno y lo malo. Pero si salió algo que los papás no estaban tan contentos por X o Y, se comenta y se dice, y el colegio va a hacer esto, o escuchamos esto y el colegio va a hacer esto, o escuchamos esto y queremos contarle por qué lo estamos haciendo y los papás quedan tranquilos porque hay un fundamento científico, teórico detrás de lo que estamos haciendo. Entonces uno como institución tiene una comunicación rápida con las familias. ¿Cómo estamos haciendo el enlace con los niños y las niñas? Cuando estamos haciendo esas interacciones desde lo virtual, es fundamental que se puedan ver, que las cámaras estén prendidas. Los niños y las niñas necesitan ese enlace social, necesitan verse, necesitan que el docente se calle un rato y los deje hablar entre ellos. De verdad, hablamos a veces mucho, hoy estoy hablando todo yo, pero es importante que los estudiantes también hablen. No estoy modelando mucho porque no los he dejado hablar, pero bueno, es una hora. Ustedes están todo el día con ellos, en mi defensa. Entonces, con los niños, entre los niños y entre los apoderados y los niños. ¿Y por qué digo entre los apoderados o las familias y los niños? Porque todos los papás y mamás adoramos a nuestros hijos, pero cuando nos llevan 3 meses encerrados en un apartamento con mi chiquitín de 4 años, el amor sigue igual, pero la paciencia no, ¿sí? O el adolescente que de pronto está apático, o ellos, los chiquitines, los niños y las niñas también tienen sus emociones, también les cambiaron las normas del juego, también dejaron de ver a sus amigos, además los pusieron a aprender a través de un computador y algunos lo encuentran fascinante, otros lo encuentran como un desafío más de entender cómo es que funciona esto. Y no necesariamente las familias tienen los recursos y el conocimiento para saber gestionar la situación. Entonces, nosotros como educadores, si tenemos una responsabilidad hoy en el mundo, más allá de la academia y aprender tanta cosa, es de verdad la de aprender a gestionar nuestras emociones, de aprender a generar este vínculo, a fortalecer el valor familia, a calmar a los papás y a las mamás para que no peguen ese grito desesperado porque el niño sigue saltando, sino que entiendan que de pronto ese salto del niño es que está diciendo que tengo una necesidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros como educadores estamos realmente asumiendo ese papel, generando esas interacciones que ayuden a promover también vínculo entre las familias y los niños y las niñas? ¿De qué manera nosotros estamos dando el espacio durante la clase para que los estudiantes nos cuenten cómo se sienten? Y de alguna manera ser puente de comunicación y darles y permitirles gestionarse y entenderse. ¿De qué manera yo como educador estoy haciendo relación de esto con la vida de verdad? ¿Estamos enseñando los animalitos porque toca enseñar los animalitos o estoy enseñando los fenicios porque el currículo dice que hay que dar los fenicios? ¿O estoy hablando de el racismo mundial y lo que está pasando en el mundo con todas las manifestaciones? ¿O estoy hablando de lo que está pasando con la pandemia y cómo están reaccionando los diferentes países? Porque es que de eso es lo que quieren hablar los adolescentes, de la problemática real mundial. Ellos no quieren hablar de los fenicios. Y si vamos a hablar de los fenicios, pues, ¿será que los fenicios tuvieron pandemia o tuvieron racismo? Pero conéctenlo con la vida real, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera esas interacciones realmente las convierto en un vínculo que sea significativo? ¿Y esto por qué? Porque es que cuando hay vínculo,
se produce oxitocina. Y la oxitocina promueve el aprendizaje. La oxitocina es una hormona, digamos que positiva, que promueve las conexiones sinápticas. La oxitocina genera compromiso, lealtad y favorece la atención. Entonces, necesitamos vínculos. ¿Sí? Si yo no tengo vínculo con esa persona que me está hablando todo el día desde el computador, ¡ay, qué pereza! Me desconecto, genero cortisol. El cortisol interrumpe las conexiones sinápticas, no es un neurotransmisor. Entonces, ¿qué quiero yo? Dopamina, oxitocina, lealtad. Y si soy líder de colegio, y yo hablo desde todos los lugares, desde mamá, desde abuelita, desde líder de colegio, desde educadora, necesitamos mirar todos los frentes. Si yo soy un líder de colegio y yo no soy significativo, yo no soy realmente siendo relevante, pues esos papás se van a empezar a ir a otro lado o a decir, pues si Khan Academy tiene todas las clases, ¿yo por qué le pago a este colegio? Que mi hijo tome todos los cursos en Khan Academy. Entonces, yo le tengo que decir al papá, mire, en nuestro colegio vamos a ver todos los videos de Khan Academy, porque es que lo que nosotros hacemos no es enseñar desde Khan Academy. Lo que nosotros hacemos es generar habilidades de mente que le ayudan a su hijo y a su hija a conectarse con otros y a saber construir habilidades de vida. Entonces, ¿cómo estoy yo generando ese vínculo siendo relevante? Asegura la confianza y la cercanía. Entonces, digamos que, se me fue. Eso en cuanto a interacciones, ¿se acuerdan ese diagrama de Venn de 3? Ay, perdón, voy para el otro lado. Interacciones, vínculo, la parte de arriba del diagrama de Venn. Ahora voy a hablarles un poquito de contextos significativos. No sé, dopamina, endorfina, la oxitocina posibilita confiar en el otro. Ya. Unos acuerdos de la cámara abierta. Sí, tenemos acuerdo de cámara abierta. Fundamental. Eso tiene mucho fundamento científico. Entonces no me voy a meter mucho ahí, pero si quieren más adelante lo elaboro. Voy a hablar entonces ahora de un contexto significativo. ¿Qué es un contexto significativo? Les pregunto a ustedes, no sé, tomémonos un minuto en un yo con yo. Para mí, ¿qué es un contexto significativo? Y si quieren, compártanlo en el chat. ¿Qué será un contexto significativo? Vamos a hacer una rutina, yo con yo, ¿qué es? Por aquí dicen que es cercano, que es conectado con la realidad o que es realidad. Donde hay interacciones. Positivo para ambos. Ok. Me pregunto quiénes son ambos. Espacios de intercambio interesantes, que sea relevante para mi vida. Alrededor y me enriquece, donde hay interés por el otro. Genial. Muy bien. Que permita la expresión y el vínculo, donde hay ida y vuelta, feedback. Perfecto. ¿Qué es un contexto significativo desde nuestra mirada? Otra vez se devolvió. Un contexto significativo es un contexto que permite el desarrollo de las necesidades básicas. Es un contexto que tiene en cuenta que las necesidades básicas estén cubiertas. Eso es lo primero. Para que sea significativo, el que esté ahí, el aprendiz, necesita que sus necesidades básicas estén cubiertas. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? Nutrición, luz solar, movimiento, pertenencia. O sea que esto tiene que ser tranquilo y amoroso, y a algunos la palabra amoroso no les gusta, pero el amoroso lo traigo también desde la parte del vínculo, desde me siento querido, me siento valorado, desde la valoración. Necesario, me siento que yo aquí aporto, soy necesario. Si yo no estoy, esto no está completo. Donde se siente que es único, no soy una oveja más de ese rebaño al que le hablan. Yo soy único, mis aportes
mis pensamientos, mis ideas, mi estado emocional vale aquí, es tenido en cuenta. Entonces hay un sentido de pertenencia en el contexto donde yo estoy aquí y hago parte de esto. Y obviamente hay un vínculo con los otros que estén. Un contexto significativo responde a las necesidades básicas de la relevancia. Necesito sentirme empoderado. Soy autónomo, puedo contribuir. Y soy autónomo es porque puedo tomar alguna decisión, puedo participar, puedo decidir, puedo decir a mí esto me gusta o no me gusta, yo quiero agarrar por aquí o agarrar por allá. Donde me permiten ser, donde me permiten descubrirme porque esto me pertenece, estoy empoderado y este descubrimiento es mío. Y no importa si estamos hablando de un bebé de 3 meses, a quien le vamos a estar dando un empoderamiento desde la pregunta de cómo espero que tú retribuyas con la forma en que me miras, con la forma en que sonríes, con la forma en que haces tus sonidos, con la forma en que te mueves, hasta el adulto mayor. Entonces, lo primero para un contexto significativo es entender que todas estas necesidades básicas deben estar cubiertas. Entonces, si yo estoy generando un contexto, yo tengo que mirar primero en la pirámide de necesidades que esto se esté dando. Porque si el niño tiene hambre y no ha recibido el sol y lleva sentado en esa pobre silla 8 horas al día, aquí el aprendizaje ya se rompió. Y yo, educador, que conozco esto porque esto está fundamentado en ciencia, en investigaciones, pues yo ya sé que científicamente no va a haber un aprendizaje, un contexto significativo para el aprendizaje parte desde acá. Y es que a veces nos preocupamos mucho que el contexto sea muy llamativo, rico, interesante, entre comillas, porque a veces es desde mi interés y no desde cada uno de los estudiantes. Y se nos olvida mirar y hacer el el chequeo de cada uno de los anteriores. En esta propuesta que yo acabo de hacer con esos estudiantes, en este ratico que yo viví, de alguna manera lo pudieron conectar con sus contextos personales, de alguna manera pudieron aportar, de alguna manera fueron únicos, de alguna manera yo generé vínculo, ojalá yo le hubiera hablado a cada uno por su nombre, ojalá yo hubiera permitido que entre ellos hayan hablado en pequeños grupos. En este momento estaba mirando si Zoom me iba a dejar hacer pequeños grupos, pero no, porque estamos en webinar y no en meeting, pero si estuviéramos en meeting, yo les diría a ustedes, hagamos pequeños grupos, ¿sí? Así sea de 2 o 3, pero que ustedes hablen. Eso es fundamental, fundamental. Y estoy pensando en los niños de 2 años que están tomando clases virtuales con nosotros. A ellos también les armamos sus pequeños grupos y hablan entre ellos. O el de 1 año. En fin. Entonces, lo primero, ¿cómo están esas necesidades básicas? Lo segundo es en el contexto significativo. ¿Cómo le estoy llegando desde las emociones, pero no desde mis emociones, sino tú cómo te enganchas con esto emocionalmente? ¿Qué te produce? ¿Te llama la atención? ¿No te llama la atención? ¿Qué experiencias previas tienes con respecto a esto? ¿Qué tienes para traer? Porque el aprendizaje sí o sí, solo sí, depende de las experiencias previas. Sí o sí, solo sí. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo en cuenta las experiencias previas, donde ellos pueden traer con qué se conecta esto, algo de qué te acuerdas, qué te pasó por la cabeza, porque es que tu cerebro está inmediatamente, hay algo nuevo, está buscando, ese hipocampo empieza a buscar el hipotálamo. ¿Con qué se conecta? ¿Con qué se conecta? ¿Esto a qué se parece? Porque necesito ser eficiente en energía. El cerebro necesita conectarlo rápido y encontrarle valor o no encontrarle valor para ver si vale la pena el esfuercito o no. No es solamente porque me parezca divertido, es encontrarle valor y encontrarle conexión con algo anterior que me haga enganchar. Entonces, ¿de qué manera el contexto que yo estoy generando está teniendo en cuenta ese enganche emocional? ¿De qué manera está teniendo en cuenta la importancia de todos los sentidos? Yo estoy hablando desde la adolescencia, desde la infancia temprana hasta la adolescencia. Que haya un movimiento, que haya sentidos, que haya... yo no estoy diciendo que tiene que ser todo untarse con algo, pero sí que haya una actividad donde se tuvo que mover, tuvo que ir a... estamos dando fórmulas matemáticas, entonces se para y va a ir a medir afuera en el jardín o en el balcón del apartamento algo para probar la fórmula, en fin, que haya movimiento, que haya enganche, que haya físico.
y que haya obviamente bienestar físico. Definitivo, las necesidades sociales. ¿De qué manera el contexto está permitiendo la construcción colectiva? Y la construcción colectiva no es divídanse el trabajo y cada cual lo hace su parte. La construcción colectiva es donde podemos conversar, donde cada uno trae un aporte, donde hay una discusión, donde hay un considerar perspectivas, donde hay un comparar y contrastar esas perspectivas, donde se describen, donde se hacen preguntas y entre todos construimos porque todos aportamos. Y ahí muchos de ustedes van a decir, pero es que no todos quieren aportar. ¿Qué hacemos porque es que no quieren aportar? ¿O qué hacemos si estoy hablando en infantil y son muy chiquitos, son de 2 años? Aportan. Y en la medida que yo trabajé con las familias, hay unas familias que acompañan. Y de alguna manera hay aporte desde el lugar de cada uno a su nivel, pero hay aporte. Y hay conversación. El otro día veíamos a mi nieta, tengo que hablar de mis nietos porque ¿qué hago? Estoy embobada con mis nietos. Sofía tiene 20 meses, 22 meses, y estaba en su clase virtual y vio a un compañerito que adora que se llama Jordi, y era Jordi, y se pusieron a hablar con Jordi, y ese contacto, ese momento de encontrarse otra vez con Jordi y con, no me acuerdo cómo se llama la otra chiquita, pero una compañerita, y hablar entre ellos, y correr y mostrarle el león, que adora su león. ¿Dónde estoy yo como docente permitiendo ese contacto social y a partir de ahí movilizando la estructura del contexto del aprendizaje que quiero? Entonces, ¿cómo me agarro de eso? Y obviamente unas necesidades cognitivas donde el cerebro quiere estar desafiado, donde el cerebro quiere descubrir, el cerebro, nosotros somos aprendices por naturaleza, necesitamos aprender para subsistir. Entonces, el aprendizaje es una necesidad. El cerebro humano desde que nace quiere aprender, porque ese es nuestro recurso para sobrevivir como especie, el aprendizaje. Es más, cuando aprendemos, producimos muchísima dopamina, porque nos queremos volver adictos al aprendizaje, porque es que entre más aprenda yo, mejor puedo gestionar mi contexto, mejor puedo adaptarme, mejor puedo mejorar mi calidad de vida y puedo subsistir como especie. Por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Entonces, estas habilidades cognitivas necesitamos desarrollarlas, queremos investigar, gestionar, hablar, hacer. Entonces, un contexto significativo es un contexto que considera estas 4 sobre obviamente una pirámide de necesidades especiales, de necesidades básicas que ya las hablé, que ya las vimos. Entonces, cuando yo estoy haciendo una planificación, cuando yo estoy mirando mi clase virtual que ya grabé y voy a mirarla con ojos críticos, crítico no es para criticar, sino crítico desde el pensamiento crítico de qué encuentro aquí y cómo puedo mejorarlo o qué puedo valorar y resaltar. ¿Cómo está cada una de estas? Y en un 360, ¿qué dirían nuestros estudiantes o qué dicen nuestros estudiantes? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros le estamos preguntando al estudiante cómo te sientes? ¿Qué de esto sientes que está? Es fundamental decirle al estudiante, mira, en mi planificación yo estoy supuestamente cubriendo esto. ¿Tú qué dices? Pues porque una cosa es lo que yo creo que estoy haciendo y otra cosa es lo que los estudiantes están percibiendo. ¿Verdad? Y habrá algunos de los estudiantes que dicen, absolutamente sí, esto me encanta, me fascina, estoy súper enganchado, y habrá otro que dice, nada que ver. No tiene nada que ver con mi vida, qué pereza. Estaba dándole un coaching, porque nosotros hacemos coaching a los colegios. Estaba dando un coaching, me encantó, porque la problemática era que los estudiantes están copiando. Y entonces son habilísimas, son súper hábiles, son adolescentes. Y ellas se organizaron. Y hay una que se encarga de matemáticas, otra se encarga de las ciencias, otra se encarga del lenguaje, y cada una se asignó, cada una hace la tarea, se la reparten y mandan la misma tarea. Y los profesores estaban re locos. Entonces, la pregunta es, ¿de verdad está tan mal lo que están haciendo las estudiantes? Porque a mí me pareció fascinante. A mí me pareció fascinante, porque las estudiantes, en un contexto poco significativo, porque no están enganchadas, claramente no les interesa hacerlo cada una, gestionaron colaborativamente una estrategia para salir de eso rápido y poder encargarse de lo que sí les importa.
Entonces para mí eso es un termómetro de mi clase, es un termómetro de lo que estamos haciendo, eso es un termómetro de por qué no te enganchas. Vean qué tan curioso que estoy dándome cuenta que ustedes me entregan todas la misma tarea y que con esto, ¿cuál es el propósito del aprendizaje? Porque yo esto de pronto ya me lo sé. Entonces, si para ustedes no es significativo, ¿qué es significativo? ¿Cómo les llego? ¿De qué manera, qué les interesa? Y ahí es esta evaluación formativa también de yo como educador, ¿qué estoy haciendo para generar un contexto donde realmente se empoderen y quieran hacer parte de ese aprendizaje? Bueno, vamos ya casi en tiempo. Un contexto donde, ay, perdón, no queremos ver video ahorita. Donde hay más tiempo para profundizar, un contexto donde haya libertad para el docente para conectarse en pequeños grupos, donde se pueda variar los espacios y el estudiante pueda moverse, y esto nos lo está dando la virtualidad. Un contexto que respete el aprendizaje al ritmo propio del estudiante. ¿Lo estamos dando, lo estamos permitiendo o estamos sintiendo que tengo una carga de currículo, que yo tengo que cumplir todo el currículo? Porque si hay algo cierto hoy que se dio cuenta la humanidad, es que hay que replantearse los currículos, porque la gran mayoría de lo del currículo, como dice el doctor David Perkins de la Universidad de Harvard, es irrelevante. Entonces, de verdad que es lo importante aprender. ¿Qué es lo importante aprender? Y estoy hablando de todas las edades, desde inicial hasta el bachillerato, la secundaria. Es un momento en el que el contexto significativo invita a transformar los roles. ¿Cuál es mi rol de educador? ¿Cuál es mi rol de padre de familia o mamá? ¿Cuál es mi rol de estudiante? ¿Y cómo lo vamos a gestionar y cómo lo vamos construyendo? Porque la transformación se da con pequeños cambios, que en este momento han sido grandes cambios porque nos lanzaron o nos lanzó el coronavirus a la situación, pero que ojalá, y de verdad lo digo de corazón, ojalá cuando volvamos a abrir las puertas de los colegios no volvamos a lo de antes, sino que de verdad nos hayamos transformado y hayamos valorado y visto todo lo que esto nos está dando. Una posibilidad de verdad respetar la diferenciación, un modelo realmente basado en logros, porque es que cuando estoy trabajando a distancia contigo, tengo que hacer un acompañamiento, me llega mucho más de lo que tú haces y puedo ver escalonadamente en dónde estás. Yo no puedo pretender que todos estén haciendo lo mismo y al mismo tiempo. Son contextos distintos, son momentos distintos. Una actualización en recursos, por favor. Creo que ya todos se dieron cuenta, pero de pronto ya ese libro de hace 20 años que seguíamos y seguíamos y seguíamos y seguíamos, o las planillas que teníamos, ya hoy se hacen irrelevantes. Entonces, ¿de qué manera estamos trabajando en un contexto que asegure todo esto que yo estoy poniendo acá, donde realmente el estudiante esté construyendo autonomía? Porque creo que ese es el fin último de la educación, lograr tener una autonomía moral, porque obviamente necesitamos que desde la moralidad seamos autónomos sociales también, la autonomía social, pero también la autonomía intelectual. Son 3 autonomías que estamos trabajando. Que esas 3 autonomías forman a un ser humano que aporta valor y que también se da valor a sí mismo. Entonces, ¿de qué manera el contexto es significativo donde yo puedo decir, hoy en esta clase se construyó esta autonomía y esta autonomía de esta manera? Porque yo debería mirar mi clase siempre, desde que la planifico y luego cuando terminé, de qué manera sucedió y obviamente hablar con los estudiantes. Insiste en prenderse el video, pero hoy no vamos a ver video. Y luego ya finalmente son los recursos. Y los recursos para lograr generar este vínculo con contextos significativos, pues es fundamental ver qué recursos tengo. Y puedo tener recursos desde lo virtual con internet, tablet, teléfono, computadores. Puedo tener recursos concretos, donde literalmente hay colegios que están mandando, sigo dando el ejemplo en Colombia, en Medellín, y en Chile, en las zonas vulnerables con quienes trabajamos con toda la región 7,
pues es que es vulnerable, no necesariamente tienen acceso a tablets, internet y demás. Entonces generaron unas canastas de alimentos y en esas canastas de alimentos se les mandan actividades a las familias. Y se vale mandar esas actividades a las familias, esas actividades van muy bien diseñadas, enseñando a los papás a conocer a sus hijos desde el momento en que hacen el arroz o cocinan lo que ustedes cocinen, la pasta o el bife. Entonces, ¿de qué manera yo estoy en esos contextos concretos o virtuales entregando unos recursos que sean realmente significativos para la familia y para el estudiante? Los puedo enviar, los puedo prestar. Por ejemplo, una de las cosas que hablábamos el otro día es, tenemos unas bibliotecas deliciosas en los colegios y esos libros están ahí solos, ¿no? Entonces, haciendo el círculo de punto de vista del libro, pues pobre libro, está triste porque nadie lo lee. Entonces, ¿por qué no hemos generado un sistema, y les hablo especialmente a las de infantil o los que tienen biblioteca, pero a las de infantil, ¿por qué no hemos generado un sistema donde hay un préstamo de libros del colegio? Y los limpiamos muy bien con alcohol y cloro y nos ponemos guantes y mascarillas, las 6 mascarillas que hay que ponerse, todo eso. Y los metemos en una bolsita cerrada y hacemos un banco de préstamo de libros y los papás tienen más libros para leer en su casa. ¿Ya lo hicieron? Ha sido fascinante. Nosotros empezamos a hacerlo y los papás es como que, wow, pues porque no quiero comprar 200 libros, si hay una biblioteca llena de libros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O los materiales didácticos. ¿Con qué más juega mi niño en la casa? Llevo 3 meses, ya no quiere ver nada de eso. ¿Por qué no hacemos un banco de recursos de materiales para los papás? Y generamos vínculo con los papás y les ayudamos a resolver una problemática que tienen y los fidelizamos y además tenemos un contacto y además aseguramos que esos niños están aprendiendo con material que es realmente significativo, relevante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estamos nosotros gestionando esa parte de los recursos? ¿Cómo van a ser las interacciones? ¿Cuántas sincrónicas? ¿Cuántas asincrónicas? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? No, porque todos los papás quieren. No es suficiente. No es porque los papás quieren. Es porque científicamente y profesionalmente sé que es la forma correcta. Y si no es la forma correcta, yo me reúno con los papás y les explico. Y les explico por qué el niño de 1 año no puede estar 4 horas frente a la pantalla. Y ojo, que las pantallas sí son importantes para el niño de 1 año y eso ya hay muchos estudios también que lo sustentan. Pero es la forma en que usa la pantalla y el tiempo en que usa la pantalla y la interacción que hace con alguien más. Entonces, ¿cómo estoy generando esas interacciones? Obviamente que si sabemos usar muchísima tecnología, genial. Pero ojo que este momento se volvió el momento de la moda de la tecnología. Entonces queremos dar clase con los 15 Padlet, 7 plataformas, 60 jueguitos, y el pobre niño quiere, además tiene que entender los fenicios. Entonces, hagamos una depuración. Nosotros hablamos mucho que nosotros somos curadores, como en los museos de arte, somos curadores de esos recursos. Si estamos usando unos recursos, ¿por qué estamos usando esos recursos? Ahora, si son los estudiantes los que están trayendo el recurso, genial. Pero ojo, tenemos que ser curadores también a qué le estamos dando importancia y cuándo se la estamos dando. ¿Cuáles protocolos estamos siguiendo en esa planificación y diseño de las estructuras? Los protocolos desde la distancia de, ¿qué pasa si a ese niño se le cae el internet? ¿Qué hace? Porque se angustian, ¡ay, me quedé sin clase! ¿O qué le pasa? Y el estudiante y la familia lo debe tener claro, ese protocolo debe estar claro. Si se cae el internet, paso 1, paso 2, paso 3. Si usted está en clase y se le cae el internet al profesor, ¿qué hacen? ¿Sí? ¿Cuál es el protocolo si se cae el internet del profesor? ¿El profesor a quién llama? Entre más claridad tengamos en esos protocolos, le bajamos el nivel de ansiedad a los docentes, le bajamos el nivel de ansiedad a los papás y le bajamos el nivel de ansiedad a los estudiantes. Y entonces, cuando hay nivel de ansiedad, cuando hay claridad para todos y hay menos nivel de ansiedad, podemos aprender mejor. Acuerdos esenciales. Acuerdos esenciales en el trabajo en grupo. No hay un trabajo en grupo si todos no participaron. O sea, no se ha terminado. Entonces, el que siempre hace todo, pues sabe que no está terminado porque falta uno que participe y que aporte. Entonces está preocupado de que el otro aporte.
Y el que nunca aporta está preocupado de aportar, porque es que esto no está terminado hasta que no haya aporte de todos. En fin, entonces se generan unos registros, unos ritmos y demás que es fundamental tenerlos. Y básicamente esa era la charla de hoy, para generar unas interacciones y contextos significativos desde la distancia. Sí es importante tener una mentalidad, una mente estratégica. Y cuando yo hablo de mente estratégica es entender que esto es un sistema con múltiples elementos, que se los pongo ahí, que es importante darle una mirada a cada uno, porque es como, yo siempre hablo que es como un puente colgante, y cuando en un puente colgante uno de los cables se zafa, todo el puente temblequea. Entonces, si yo quiero un fluir dinámico en este proceso de aprendizaje, pues voy a revisar cómo estamos construyendo el vínculo. Voy a revisar cómo estamos desde las necesidades. Voy a revisar cómo estamos desde el manejo de los recursos, de manera tal que para todos les aporte. Pero cuando yo tengo, digamos que esos tres frentes en armonía, genero un contexto significativo para el aprendizaje de los papás y las mamás y las abuelas, porque no, yo también soy abuela y estoy aprendiendo muchísimo, y de los estudiantes y los educadores y de los líderes. Yo creo que el mundo nos viene pidiendo hace décadas a los educadores que cambiemos, que por favor nos actualicemos, que por favor veamos que la educación necesita una transformación. Y hoy el mundo entero nos está dando el permiso de ensayar, porque entienden que nos mandaron al abismo. Entonces, ¿qué mejor oportunidad como educadores de verdad mirarnos al espejo, mirar cada elemento y ver cómo lo estamos haciendo y darnos el permiso de ir haciendo pequeños cambios que llevan a grandes transformaciones, siempre con la mirada de cuál va a ser el nuevo normal? Porque esto que estoy aprendiendo hoy no se puede borrar cuando yo regrese al normal de antes, ¿sí? Al abrir el colegio. Es mi oportunidad de vida. ¡Qué delicia! Somos seres aprendices. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estamos aprendiendo como equipo? ¿Cómo estamos trabajando en red con otros colegios? Fundamental, trabajen en red. Nosotros en esta red que tenemos, lo que nos cuentan los de Polonia es fascinante, lo que nos cuentan los de España, los de aquí de Estados Unidos estamos aportando. Cada uno tiene una realidad y una cantidad de cosas que hemos hecho que son fascinantes y nos enriquecen a todos.